Yo quiero compartirles una porción de la Escritura que tenemos en la epístola a los Romanos. Romanos capítulo 4, versículo 8. Y allí dice así: bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Lo vuelvo a repetir. Romanos capítulo 4, versículo 8. Dice así: bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Amén. Bienaventurado es 3 veces dichoso. Al varón o al ser humano que Dios no inculpa de pecado. O sea que Dios no le toma en cuenta su pecado. Aquel a quien Dios no le acredita sus pecados a su cuenta. ¿Por qué no se los toma en cuenta? Porque ha venido aquel a quien Dios señaló como el Salvador del mundo. Porque el pecador ha venido con la carga de sus pecados a depositarla en el precioso Salvador, teniendo fe en su sacrificio, teniendo fe en su sangre derramada para el perdón de los pecados, teniendo fe en la sangre de la expiación, teniendo fe en aquel nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aquel que viene teniendo fe en el que fue nuestro sustituto, el que se encarnó, vivió una vida santa, inocente y sin mancha y sin pecado, para después ponerla a favor nuestro, llevando el castigo de nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, como dice 1 Pedro 2:24. Oh, esos son los bienaventurados, que el Señor no inculpa de pecado, que el Señor borra sus rebeliones, que el Señor quita su pecado para poderles dar entrada al reino celestial. Qué bueno es no ser inculpado del pecado, porque nuestro pecado ha sido quitado por el único que puede quitar nuestro pecado, porque nuestra deuda ha sido cancelada, porque nuestras muchas transgresiones han sido borradas, han sido limpiadas por la sangre de Jesucristo. Por eso dice: bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Son bienaventurados porque están a salvo. Están a salvo del juicio eterno. Están a salvo de la sentencia de muerte que viene por causa del pecado. Porque el hombre que peca acarrea una sentencia de muerte y de destrucción sobre su alma. Pero qué bueno es estar a salvo, pero la única manera de estar a salvo es en las manos del precioso Salvador. Él dijo: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Oh, nosotros que hemos venido a Jesús, estamos a salvo del juicio eterno, salvados del lago de fuego. Podemos decir salvos. Déjame contarte una historia de un europeo que se hallaba hace ya muchos años atrás en la bella isla de Jamaica, cuando un maremoto arrasó con la isla y la destruyó. Pero él milagrosamente se salvó. Pero miles de personas murieron
y quedaron heridas, pero él milagrosamente escapó del desastre, del maremoto en la isla de Jamaica. Entonces él se fue a la oficina de telégrafos para mandarle un mensaje a su familia en Europa de que él se hallaba bien. Pero cuando llegó a la oficina de telégrafos, el telegrafista le dijo: todas las líneas están interrumpidas, excepto una. Y como hay tantos cientos de personas tratando de enviar telégrafos, solo se le permite a cada persona una palabra. Solo puede enviar una palabra. Piense rápido y dígame cuál es. Y el europeo, el turista europeo pensó y dijo: salvo. Y esa fue la palabra que envió. No encontró una mejor palabra para expresar su condición en ese momento, sino salvo. Oh, qué bueno es cuando uno se escapa de un desastre, como los que escaparon hace muchos años atrás de un accidente aéreo por allá en Chile, de un avión que se estrelló por allá en las altas montañas en Chile, y que hubieron sobrevivientes, y muchos se salvaron comiendo la carne de los que habían muerto, porque estaban allá en las alturas de las montañas de los Andes, en la nieve, pero se salvaron milagrosamente. O como los que se salvaron del hundimiento del Titanic, que creo que fueron cerca de 700 personas que se salvaron, pero 1500, creo que 12 personas, algo por el estilo, murieron ahogadas en las aguas heladas del Atlántico Norte. Pero un barco llamado Carpathia alcanzó a llegar a tiempo para salvar a cerca de 700 personas. Yo creo que estas personas se sentirían afortunadas, dichosas, bienaventurados por haberse escapado del desastre. ¿Pero qué? Pero los que hemos venido a Cristo con la carga de nuestros pecados, teniendo fe en su sacrificio, en la obra que Él hizo en la cruz del Calvario, que nuestros pecados, por la fe en Cristo, nuestro pecado es quitado, nuestros muchos pecados son quitados, son sepultados en lo profundo del mar, como dice Miqueas 7:19, que Él perdonó nuestros pecados por amor de su nombre, como dice Isaías 43:25, y que deshizo como una nube nuestras rebeliones y como niebla nuestros pecados, como dice Isaías 44:22, y que los alejó de nosotros como el oriente está del occidente, como dice el Salmo 103, versículo 12. Somos los afortunados que el Señor levantó la carga de nuestros pecados cuando vinimos en fe y los depositamos en Él. Y que Él entonces levantó la carga de nuestros pecados perdonándonos, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos señalaban como culpables. Que por la fe vinimos y depositamos nuestros pecados en Él, y Él los quitó. Su sangre nos limpió de todo pecado, como dice 1 Juan 1:7. Somos los bienaventurados que hemos alcanzado el perdón. Los bienaventurados que el Señor ha perdonado nuestras iniquidades, que ha perdonado nuestras transgresiones, y que no ha tomado en cuenta nuestro pecado, no los puso a nuestra cuenta, porque se pusieron a cuenta del Hijo del Dios Altísimo.
se pusieron a cuenta de Cristo y Él llevó el castigo por nuestros pecados. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, como dice Isaías 53:5. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Y al depositar por la fe la carga de nuestros pecados en Él, teniendo fe en su sangre, esa sangre que nos limpia de todo pecado, esa sangre que nos lava de nuestros pecados, esa sangre por la cual alcanzamos la victoria sobre las tinieblas, esa sangre que nos libra del lago de fuego, que nos libra de la destrucción de nuestra alma. Somos bienaventurados, somos dichosos, porque el Señor quitó nuestra culpa, quitó nuestro pecado, quitó nuestra deuda, canceló nuestra deuda, porque tuvimos fe en su Hijo Jesucristo. Aquel a quien señaló Dios el Padre, que lo señaló como el Salvador de los hombres. El que envió el Padre eterno para salvar. ¿Para salvar de qué? De la condenación eterna, de la destrucción de nuestra alma. ¿Sabías tú que cuando el hombre peca queda bajo una sentencia de muerte para su alma? Si no lo sabías, déjeme decirte, cuando el hombre peca y hace lo que es en contra de la voluntad del Señor, queda bajo una sentencia de muerte, una sentencia de destrucción para su alma. ¿Dónde lo dice? En Ezequiel 18:4. El alma del Padre es mía, así como el alma del Hijo. El alma que pecare, esa alma morirá. Esa alma morirá. Muerte para el alma. El apóstol Pablo lo repitió en Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Por eso el Señor dijo en Mateo 10:28. Ahí puedes encontrar las palabras del Señor Jesucristo. Cuando dijo, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el cuerpo y el alma en el infierno. El alma, por causa del pecado, será destruida si esa alma no viene a Jesús. Si esa alma no viene en fe y en arrepentimiento a Jesucristo, el alma del pecador será destruida en el lago de fuego. Apocalipsis 20:15 dice, y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esa es lo que la Biblia denomina la segunda muerte. La primera muerte es la muerte del cuerpo. Eso es la primera muerte. Pero después de que muere el cuerpo, el alma sigue. Pero el alma será destruida en el día del juicio, porque la sentencia, la justa sentencia de Dios para el alma pecadora será el lago de fuego. Al menos que esa alma venga a Jesús para ser reconciliado con Dios. Al menos que esa alma del hombre o la mujer pecadora venga con su carga a Cristo, creyendo en Él, en su sacrificio, en la cruz del Calvario, para ser perdonado, para ser reconciliado con Dios. De otra manera, la justicia de Dios caerá sobre él, y su alma su nombre no estará escrito en el libro de la vida, y será echado al lago de fuego. Pero hoy, desde que Cristo vino al mundo, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Nos dice Tito 2:11, que es la gracia de Dios, el favor de Dios hacia la humanidad. El favor de Dios hacia el pecador, que no lo merece, pero Dios extiende su gracia, su favor, su misericordia para salvarlo. Pero ese favor, esa gracia de Dios se nos otorga solamente en una persona, en Jesucristo. Juan el Bautista dijo
Porque de su plenitud tomamos todos, hablando de Jesús. Y gracia sobre gracia. Porque la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La gracia es la fuente de Dios para salvar al hombre. Por gracia sois salvos, dice Efesios 2:8. Por gracia sois salvos por medio de la fe. La gracia es la fuente que sale del trono de Dios, gracia en Cristo para salvar. Pero el canal por el medio del cual entramos a esa gracia para ser salvos es fe en Jesucristo. Y la base de la salvación es la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Ahí es donde reposa nuestra salvación. Ese fue el precio por nuestros pecados. Eso fue el pago para salvar nuestra alma. Fuimos reconciliados con Dios por la sangre de Cristo. Somos reconciliados con Dios por la sangre del pacto eterno. Por la sangre de Cristo somos perdonados, y al ser perdonados somos reconciliados con Dios, y al ser reconciliados se nos abre la puerta al reino celestial, porque Dios no nos inculpa de pecado. Somos los bienaventurados, que Dios no inculpa de pecado, porque nuestras transgresiones han sido quitadas, porque nuestras transgresiones han sido borradas, porque hubo alguien que fue nuestro sustituto y llevó nuestro castigo y nuestra culpa, y ese alguien es Jesús, el que Dios señaló como Salvador de los hombres. ¿Eres tú de aquellos bienaventurados cuyas iniquidades han sido perdonadas? ¿Eres tú ya uno de esos bienaventurados o bienaventurada que la carga de tu pecado ha sido quitada de sobre tus hombros? ¿Eres tú de esos bienaventurados que el Señor no inculpa de pecado? ¿Por qué no inculpa de pecado? Porque Cristo llevó su culpa, pero Él pagó el precio. Tú no lo pagaste. Tú no puedes hacer nada para quitar la sentencia de muerte de sobre tu cabeza. La única manera de quitarse esa sentencia de muerte es viniendo al Salvador de los hombres, a Jesucristo. Tu religión no te va a salvar. La religión, ya sea cualquiera que sea, no quita la sentencia de muerte de nuestra cabeza. Y ningún hombre puede quitar esa sentencia de muerte, ni mujer. Pablo no la puede quitar, Pedro tampoco, María tampoco. Ninguno de los apóstoles puede quitarla. El único que tiene el poder para quitar esa sentencia de muerte y de perdonar nuestros pecados es Jesús. Porque a este señaló Dios el Padre. Y si tú quieres ser de aquellos bienaventurados que Dios no inculpa de pecado, tienes que venir a la fuente de la gracia, a Jesús. Tienes que venir al que llevó tu pecado sobre su cuerpo en la cruz para darte perdón y vida eterna, a Jesús. Tú no tienes mérito alguno para entrar al reino de Dios. Ninguno de nosotros lo tenemos. Nadie ha tenido mérito para entrar en su reino, ni Moisés. Dios tiene que extender su gracia a todo hombre, porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Dice Romanos 3:23. Solo nos queda entrar por la puerta de la gracia en Cristo Jesús. Su favor, no por nada que nosotros hubiéramos hecho, sino por la gracia de Dios, su misericordia, su favor en Cristo Jesús para salvarnos. Su sangre nos limpia de todo pecado, 1 Juan 1:7. Su sangre nos lava de pecado, Apocalipsis 1:5. Su sangre nos redime toda nación, tribu, lengua y pueblo, Apocalipsis 5:9. Redimes, nos rescata. Su sangre nos da la victoria y nos hace más que vencedores, Apocalipsis 12:11.
Su sangre es llamada la sangre por medio de la cual obtenemos eterna redención. Hebreos 9:12. Eterna redención es eterno rescate. El Señor mismo dijo cuando celebró la Pascua con sus discípulos y que tomó la copa y dijo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para la remisión de los pecados. Su sangre fue derramada para el perdón del ser humano, pero el hombre tiene que tener fe en él. Tiene que tener fe en su sangre, como dice Romanos 3:25. Romanos 3:24 dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia. Gratuitamente, dice, por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. A ti no te cuesta nada porque Dios te la ofrece gratis. Pero a Cristo le costó poner su vida en la cruz del Calvario por nosotros. Y al Padre le costó enviar lo que más amaba para salvarnos. Pero ahora nosotros entramos a esa gracia por la fe. Y la fe se levanta y viene. Gloria a Dios. La fe obedece a la voz de Dios, porque si no, no es fe. La fe le cree a Dios, cree el testimonio de Dios. ¿Cuál es el testimonio de Dios? Lo que Dios ha dicho. Este es el testimonio, dice 1 Juan 5:11 y 12, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Gloria a Dios. El que tiene al Hijo de Dios tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. En el momento de la muerte, si tú partes sin Cristo, te pierdes. Tú puedes haber creído en el que sea. Si partes sin Cristo, te pierdes. Porque si partes sin haber entregado tu vida a Cristo, sin haberlo seguido en esta vida, en una fe verdadera, si tu fe no es genuina en Él y en su obra en la cruz del Calvario, te perdiste para siempre, perdiste tu alma. Porque estar en Jesús es seguirle en esta vida, es seguirle obedeciendo su voz, es levantarse para seguirle, como hizo Mateo, que cuando el Señor le dijo sígueme, él le siguió, se levantó y le siguió. Como hizo Bartimeo el ciego, que cuando recibió la vista, siguió a Jesús en el camino. La fe se levanta, la fe se arrepiente, la fe abandona el pecado porque le cree a Dios. Y eso es fe, es creerle a Dios. Creer lo que Él ha dicho acerca de su Hijo. Y creerle a su Hijo. Y el Señor dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Amén. Porque el que quiera salvar su vida la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque de qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma. ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Hoy es el día de salvación. ¿Quieres ser tú uno de aquellos bienaventurados que Dios no inculpa de pecado? Que Dios no tiene en cuenta sus pecados porque se los borra, porque se los quita, porque se los anula. La única manera de ser bienaventurado, de esos bienaventurados, es venir a Cristo. Todos los que entran al reino de Dios son bienaventurados porque Dios no los inculpó de pecado. Gloria a Dios. Por eso la puerta se les abre, porque sus pecados han sido quitados, porque han sido limpiados de su culpa. Amén. Porque Cristo fue su sustituto, el que llevó su culpa, llevó su juicio, llevó sus transgresiones, sus rebeliones, para otorgarnos el perdón de pecados, para todos los que creyéramos en Él, tuviéramos vida eterna. Amén. Voy a hacer una oración de fe y de entrega. Si quieres recibir a Jesucristo como tu Señor y Salvador, hoy es el día de salvación. Hoy tú puedes ser uno de aquellos bienaventurados que el Señor no inculpa de pecado. ¿Por qué? Porque Él es el que los anula. No se los pone a la cuenta,
porque Cristo fue el que llevó su pecado. Si lo quieres hacer, la Biblia dice, la Escritura dice, con el corazón creemos, pero con la boca le confesamos para salvación. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Salvo de qué? De la condenación. Bien, si lo quieres hacer, dile así al Señor. Él quiere tomar tu vida. Él quiere anular tu deuda. Él quiere cancelar tu pecado o tus pecados. Si lo quieres hacer, dile así al Señor. Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, te necesito. te necesito. Reconozco Reconozco que soy un pecador, que soy un pecador, que he hecho lo malo que he hecho lo malo delante de ti. delante de ti. Pero creo, Señor Jesús, Pero creo, Señor Jesús, que tú eres el Hijo del Dios que viviente, tú eres el Hijo del Dios viviente, el Salvador del mundo, el Salvador del mundo, que derramaste tu que sangre derramaste tu sangre en la cruz del en Calvario, la cruz del Calvario, pagando pagando el castigo el castigo de mis pecados. de mis pecados. Creo que resucitaste entre los muertos Creo que resucitaste de entre los muertos y que vives para y que siempre. vives para siempre. Y ahora, Señor, yo me Y arrepiento. ahora, Señor, yo me arrepiento. Quiero empezar a caminar contigo. Quiero empezar a caminar contigo. Hoy te recibo Hoy te recibo como mi Señor, como mi Señor, mi Dios como mi Dios y mi Salvador. y mi Salvador. Lávame en tu sangre Lávame en tu sangre de todos mis pecados de todos mis pecados y escribe hoy mi y nombre escribe hoy mi nombre en tu libro de la en vida tu libro de la vida. y salva mi Y alma. salva mi alma. Perdóname, Señor, Perdóname, Señor, por haber pecado contra ti. por haber pecado contra ti. Hoy yo renuncio a Satanás Hoy yo renuncio a Satanás y a los poderes de las y a los tinieblas poderes de las tinieblas que estén operando en mi que vida estén operando en mi vida. y someto mi Y vida someto mi vida y la rindo a y ti, la rindo a ti, Señor Jesucristo. Señor Jesucristo. Lléname de tu Espíritu Santo Lléname de tu Espíritu Santo y dame una nueva y vida. dame una nueva vida. Gracias, Padre bueno, Gracias, Padre bueno, por enviar a tu Hijo al mundo por enviar a tu Hijo al mundo para salvarme. para salvarme. Recibo hoy tu salvación, Recibo hoy tu salvación. recibo tu perdón Recibo tu perdón a través de tu Hijo, a través de tu Hijo, a través de su sangre a través de su sangre derramada en la cruz del Calvario derramada en la cruz del Calvario para mi perdón para mi perdón y a través de tu y a gracia través de tu gracia en Cristo Jesús. en Cristo Jesús. Y en su nombre te doy Y en gracias su nombre te doy gracias por la salvación de mi por la alma. salvación de mi alma. Amén Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Si entregaste tu vida al Señor, si recibiste a Jesucristo como tu Salvador, eres de esos bienaventurados cuyas transgresiones son perdonadas. Eres de esos bienaventurados que el Señor no inculpa de pecado, porque para eso Él vino, para llevarlo sobre sus espaldas en la cruz del Calvario, para Él sufrir el justo juicio, satisfaciendo la justicia de Dios nuestro Padre, y para darnos a nosotros, extendernos el perdón y la vida eterna. Encuéntrate una iglesia cristiana, hazte bautizar en las aguas y que Dios te bendiga.